¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Un día complicado, un día difícil con este tema de lo sucedido a la secretaria particular de Clara Brugada, así como también a uno de sus principales asesores. Pero vamos a platicar precisamente de lo que está sucediendo en México, en el resto del planeta, desde esa óptica, desde esa narrativa en cuestión delictiva, en cuestión del crimen organizado, partiendo de un excelente trabajo que yo les recomiendo mucho en Dominga de Manuel Gallardo, que se publicó en Milenio, en donde nos habla también, por supuesto, de lo que pasa del otro lado de la frontera, ¿no? Los cárteles gringos que son protegidos por esta narrativa antidrogas de los Estados Unidos. Mi querido Manuel, te agradezco como siempre que estés con nosotros, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por permitirme platicar con ustedes nuevamente. Oye, pues a ver, platícanos de este punto para entrarle en sabor. Los cárteles gringos. ¿Quiénes son los cárteles gringos? ¿Cómo los protege la narrativa norteamericana? Mira, yo creo que a partir de este momento quitémonos esa idea. Yo le pediría a la audiencia que pensaran un momento afuera de la caja. México está actualmente bajo el acoso intervencionista de Estados Unidos, de su narrativa, de su narrativa hipócrita y victimizante, la cual le ha hecho creer al mundo desde hace décadas que ellos son víctimas de los peligrosos cárteles mexicanos. Cárteles, esa palabra que ellos mismos utilizaron para designar a los grupos de traficantes mexicanos, porque pues cártel es una palabra, es un término económico, el cual pues indica que es varios productores o empresas se ponen de acuerdo para controlar el precio del producto y su fluctuación. Pero los Estados Unidos utilizaron esa palabra para denominar a los traficantes mexicanos y con los años esa palabra se fue cargando de información que nada tiene que ver con una realidad social diferente, pero que convenientemente a sus propias organizaciones criminales que actúan de la misma forma, pues los llama amablemente pandillas o bandas, cuando en realidad operan desde hace años de manera similar a los pues, grupos criminales mexicanos. Así, con esta narrativa, de esta forma de crear escenarios, nos han hecho invisibles todas esas redes de distribución en Estados Unidos, incluidos pues los grupos de motociclistas criminales que el FBI mismo reconoce como organizaciones criminales, muchas de ellas transnacionales, como los Hells Angels, este grupo de motociclistas que nació en 1948 y que son los padres del cristal metanfetamina, productores del cristal metanfetamina que a la postre terminaron cediéndole la producción a los mexicanos, al cártel de los hermanos Amezcua, por ser más efectivos. Ellos fueron los que pues ayudaron a que los hermanos Amezcua pues metieran el cristal que ellos producían de una manera más limpia, de una manera más efectiva, mientras los Hells Angels hacían en sus rodadas y se iban a un evento de NASCAR, por ejemplo, y pues ellos como podían con estos laboratorios que ellos utilizaban antes de que los precursores fueran prohibidos en Estados Unidos, pues llevaban laboratorios rodantes y cocinaban la metanfetamina y la vendían principalmente a la clase trabajadora blanca. La metanfetamina es una droga de güeros, de blancos. Pero después con la efedrina, que llegó a aumentar la producción del cristal, pues se dieron cuenta que ya no apestaba tanto. Entonces, pues los hermanos Amezcua, que ellos vivían en San Diego, si eran inmigrantes y ellos se dedicaban al tráfico de cocaína y de personas, pues vieron ahí una oportunidad grande. Y así es como se crea, pues, todo este primer grupo de narcotraficantes mexicanos, los cuales tomaron el tráfico de cristal metanfetamina de estas organizaciones estadounidenses. Pero no son solo ellos. El FBI reconoce a 5 grupos criminales
en motocicleta, los Hells Angels, los bandidos, los Pagans, los Outlaws y los Sons of Silence. Son los principales grupos que el FBI tiene bajo la mira, pero cada uno de estos grupos tiene grupo o tiene clubes satélite. Entonces, si actualmente Donald Trump nos viene a decir a nosotros que nos impone aranceles del 25% a la industria automotriz, al acero, al aluminio, porque nosotros permitimos y porque nosotros somos el culpable principal de que su país esté con una crisis inmensa de drogadicción y de inseguridad ciudadana, pues es bastante fácil de deshacerse del problema de su propia ineptitud del gobierno estadounidense para acabar con sus propios grupos criminales que son los encargados de llevarle la cocaína, la metanfetamina, la heroína, el fentanilo a las narices y venas de los estadounidenses que pues convenientemente han visto a estas organizaciones criminales como parte de su cultura. Yo tuve la oportunidad para este trabajo que publiqué en Milenio en Dominga de platicar con el periodista y escritor Julian Scher, un especialista en los Hells Angels. Y él asegura que los Hells Angels, por ejemplo, son los que controlan el tráfico de cocaína en Canadá. Él asegura que son una empresa criminal con el nombre registrado. Y él me preguntaba, imagínate que ustedes en México tuvieran una casa con el logotipo del cártel de Sinaloa y que sus miembros se pasearan por ahí y que nadie dijera nada. Dice, los Hells Angels les deberían pasar a los grupos criminales, a su publirelacionista, a su persona de marketing, porque pues ellos los han totalmente normalizado. Si echamos la vista para atrás y revisamos películas, series de televisión, pues son parte de la cultura pop estadounidense. Entonces, el empezar a ver, a cuestionar, a hacer trabajos periodísticos que evidencien todas estas redes de criminales que están en Estados Unidos y que son los verdaderos responsables de distribuir esta droga, porque pues, nos lo endilgan a nosotros, somos responsables nuestras organizaciones criminales, y digo nuestras no porque lo haga con sentido de pertenencia, pero más bien como país a los que nos están señalando, las organizaciones criminales mexicanas no son las únicas responsables de su crisis y eso el gobierno de Estados Unidos lo ha utilizado pues como un arma, como un instrumento de coerción económico con el que chantajea a México y creo que es algo al que tenemos que poner atención. Y fíjate que este trabajo, amigos y amigas de la comunidad, muy recomendable porque nos ayuda a entender cómo se mueve toda esta red de distribución, cómo está, como bien lo señalas, Manuel, totalmente normalizada, ¿no? Cómo pueden llevar a cabo cualquier tipo de alianzas con las viejas bandas, ¿no? Como tú los defines, carcelarias, y cómo llegan a tener esta base social en un momento dado porque resulta que no son tan peligrosos como los cárteles cuando tú lo describes muy bien, 33,000, por lo menos, 33,000 formas de moverse, distribuir, anclar y con una violencia que han demostrado que es igual o peor que la de los cárteles mexicanos en muchas ocasiones cuando se supone que deben de pelear un territorio. Exactamente. Son personas que, como lo explica muy bien Julian Scher, él me dice, por ejemplo, los narcotraficantes en Estados Unidos, llamémoslo por su nombre, no son bandillas, no son bandas. Los Estados Unidos nos han dicho, ay, la guerra de pandillas, son guerra de carteles pequeños, utilizando su propio vocabulario. Pero él me decía, imagina a una pandilla, a un grupo criminal de estos pequeño en Nueva York, que no tiene acceso a los grandes grupos criminales. Ellos no tienen los contactos con las personas en México, pero sí tienen los contactos con los distribuidores locales, con estos grupos de motociclistas que muchas veces los utilizan a ellos como sus propios distribuidores. Los grupos de motociclistas tienen otros grupos a su vez que son satélite, que los que están pegados, porque es toda una cultura esto de las motos y de los grupos criminales en moto. Tienen grupos satélite que los acompañan a todos lados y que son usualmente los que hacen el trabajo sucio. Solo a las personas que nos escuchan, que nos ven, váyanse a la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Vayan a la página del FBI y busquen por estas bandas criminales y que vean lo que son capaces de hacer. La narrativa estadounidense se ha encargado
mediante su retórica hipócrita y victimizante de atribuirnos una realidad que no nos pertenece y es una realidad que tiene que cuestionarse y que tiene que detenerse, ya no utilizar que si el Mencho, que si el Chapo y toda esa mitología que gira en torno a ellos. No, no, no. ¿Por qué no volteamos a ver y oye, a ver, cómo que los Hells Angels están moviendo cristal de la forma en que lo hacen? ¿Cómo que los bandidos están moviendo o están teniendo estos nexos criminales con grupos de la delincuencia organizada? O incluso como el FBI lo nombra, ¿no? Que en una operación que ellos lanzaron después de la brutal violencia que se vivió entre grupos de la delincuencia organizada gringa y las muertes de fentanilo, que se llama el operativo Override, descubrieron que los Bloods, que es otro grupo criminal que no anda en moto, pero que es de los que pues son de los icónicos en Estados Unidos, los Bloods y los Crips, pues que los habían descubierto teniendo nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación para vender fentanilo a los drogadictos locales. La droga, como bien se ha dicho por ahí, no les llega a las narices y a las venas de los gringos caminando, no les llega por arte de magia. Están estadounidenses profundamente inmiscuidos en este negocio. No van a dejar los criminales gringos que lleguen los mexicanos a dominar su forma de enriquecerse desde hace décadas. Uno de los protagonistas de mi libro, o una de las personas que fue mi fuente de información, que es el gato, que es un ex narcotraficante, él me decía, dice, yo viví con uno de los Hells Angels por un mes. Y yo te puedo decir que en Billings, Idaho, ahí no existen mexicanos que estén moviendo esto. Esto lo mueven los blancos, esto lo mueven los gringos. Entonces, pues ya es una persona que vivió ahí, que él le distribuía a estas personas y entonces se confirma lo que dice Julian Scher. Ellos tienen el conecte con los mexicanos como pero ellos se encargan de hacer toda la distribución. Dice que él vio a más de tres pues narcomenudistas que no se veían para nada como los que nos imaginamos, sino personas blancas muy bien vestidas, güeritos, sí, muy amables, que eran los que son los dealers, los vendedores de droga. Entonces, por eso decía al principio, quitémonos la narrativa que nos han impuesto y que nos han dicho que los mexicanos son los encargados de envenenar ese país y cuestionemos, porque incluso la DEA, como lo pongo ahí, como lo documenté, pues tiene una larga cola que le pisen, ¿no? Con este agente Irizarry, que fue detenido después de 7 años de estar trabajando para el crimen organizado colombiano, en donde sus redes incluían a personas del gobierno federal estadounidense. Incluso una fiscal se tuvo que bajar de su candidatura porque ya la habían inmiscuido, porque fue una de las fiestas que este hombre ofrecía en su casa en Colombia, a donde la DEA lo destacó. Entonces, no son impolutos, no son personas confiables a los que les tengamos que decir o a los que les tengamos que creer con fe ciega lo que nos dicen, porque son manipuladores, porque tenemos una gran historia de lo que es el intervencionismo estadounidense y cómo opera. Por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado con todos estos ataques que están creando narrativas distintas, escenarios diversos, pero que todos coinciden con el ataque descarado a México proveniente de esta narrativa hipócrita y victimizante de Estados Unidos. Entrando en ese punto, querido Manuel, mencionaste al principio, México es víctima de este tipo de agresión. ¿Cómo lo leemos? Me refiero, ¿cómo lo profundizamos? ¿Cómo le explicamos esto a la gente? O sea, ¿cómo está actuando Estados Unidos en esas acciones en contra de México, en donde, bueno, se presenta este caso que platicamos tú y yo fuera del aire, del asesinato de estos dos colaboradores cercanos, muy cercanos en lo personal y laboral, de la jefa de gobierno? Pues de entrada, la coincidencia que existe con la llegada de este nuevo embajador de Estados Unidos que llega con la esposa y diciendo cosas muy amables, muy bonitas, sí. Que yo sepa, el tipo es un ex boina verde que está empapado totalmente de la situación que vive su país
no solamente en cuestión de narcotráfico, sino también en una cuestión política. Y yo creo que esto se conjuga perfectamente con los ataques que vienen desde la Casa Blanca al mostrarnos como si fuéramos unos enormes generadores de violencia, unos enormes generadores de la crisis que ellos viven. Por otro lado, nos quieren poner como si fuéramos un estado en el que se vive una colombianización con el respeto que merecen los hermanos de Colombia, como si fuera esto en los 90 y no tiene nada que ver y que es parte de esta construcción narrativa para empezar a inocular esta idea de que en México las cosas no están saliendo bien, esta idea de que la doctora Sheinbaum y su gabinete no están haciendo bien las cosas y que se están saliendo de control. Eso hay que pararlo, eso no es cierto. Tenemos que voltear a ver hacia Estados Unidos. Tenemos que, como periodistas, tenemos que cuestionar, salirnos justamente de la narrativa que nos han inoculado los Estados Unidos y empezar a cuestionar sobre pues sus propios criminales, sus propias redes de distribución y sus propios intereses políticos, porque tal parece que se está planchando de determinada forma un intervencionismo a México y como ha sido desde siempre esto de la falsa guerra contra el narcotráfico es una realidad, una, es un intento de inmiscuirse, de desestabilizar a nuestro país para apropiarse de recursos naturales. Esto no va más allá de drogas, esto va más allá del si el mencho, de si el chano, de que si el menguano, no, no, no. Esto tiene que ver con cuestiones más profundas de nuestros recursos naturales, de desestabilizar a un gobierno que no les ha abierto la puerta como lo hicieron las administraciones prianistas por más de 80 años, en donde les dictaba a los Estados Unidos cómo tenía que ser la política antinarcóticos en nuestro país con base en los propios intereses de los Estados Unidos. Y los prianistas en el poder la siguieron a pie juntillas. Ahora, desde que llegó la llamada cuarta transformación al poder, pues se les cerró la puerta, porque era una puerta abierta al intervencionismo y esto no les está gustando. No es ninguna casualidad estos textos que aparecen en ProPublica, no es ninguna casualidad que desgraciadamente mismos mexicanos que están en el poder legislativo estén no son estúpidos ninguno de estos senadores de la oposición y saben perfectamente lo que están haciendo. Aquí son intereses personales que tienen que ver también con intereses más altos, en donde también se benefician estos pequeñitos, pero que los Estados Unidos están encima de un régimen, de una administración que ha dado la espalda a su intervencionismo como se solía hacer anteriormente. Pues de verdad, amigo, amiga de esta comunidad, no se pierda este texto de este Manuel Gallardo. Es un trabajo excepcional, esa es la verdad de las cosas, en el cual nos ayuda a entender, pero entender a fondo cómo se mueven estos cárteles, cárteles gringos, los cárteles de Estados Unidos, cómo están romantizados, normalizados, incluso, querido Manuel, por la misma industria del entretenimiento, oye, ¿no? Claro, a ver, imagínate esto. Todos conocen a Snoop Dogg, el Ujú. rapero, ¿sí? Bueno, Snoop Dogg es un pandillero, es un ex pandillero, es de los Crips, ¿sí? Eh, otra persona de apellido Labrava, Dave Labrava, que Mm. apareció en esta serie de Sons of Anarchy, de los motociclistas, que justamente es, es un, es un mecanismo romantizador, ¿sí? Que esta industria que ha visto la explotación de la desgracia y la explotación del crimen como una industria multimillonaria y contrataron a esta persona, ¿no? Contrataron a Dave Labrava, un tipo que fue acusado de narcotráfico y un tipo que fue acusado de privar de la libertad a una mujer en un hotel y que estuvo preso. Pero no nada más eso, ¿eh? No nada más con la industria del entretenimiento. La banalización, como lo podrán leer en el texto, viene hasta del mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En febrero pasado, en esa misma semana en la que declaró de forma unilateral
a las organizaciones criminales mexicanas y salvadoreñas y venezolanas, el Tren de Aragua, la MC3, etcétera, y todos estos grupos criminales mexicanos. Esa misma semana, en conferencia de prensa, ustedes búsquenlo en internet. eh, el tipo, este hombre Donald Trump, empieza a hablar sobre el Tren de Aragua y dice que tanto ellos, los venezolanos, como los salvadoreños de la Mara, dice él que lo peor de todo es que con sus criminales, o sea, con los criminales estadounidenses, los criminales eh, de, de nosotros, o sea, los que los dictaminó terroristas, son unos monstruos y que hacen ver a sus propios criminales como unos inocentes bebés. Incluso se atrevió a decir que los Hells Angels aman a Estados Unidos. Véanlo, ahí está el video. Ustedes búsquenlo, Donald Trump Hells Angels, y vean cómo en vivo y a todo color vimos la banalización y la romantización de una industria criminal que ha asesinado, que ha asesinado de las peores formas, que ha torturado, que ha volado a personas en mil pedazos. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con esta manera de hacer dinero de la industria cultural estadounidense, en donde a personas que han sido expandilleros, solamente métanse a investigar quiénes son los Bloods, quiénes son los Crips y los artistas relacionados con estas bandas. Es justamente lo que debemos evitar en México. Es justamente eso cuando yo les he dicho ya en varias ocasiones que no es una libertad de expresión lo que se hace, es una invitación por medio de propaganda para que los muchachos se unan a grupos criminales. En Estados Unidos tenemos el claro ejemplo. Es un ejemplo tangible, es un ejemplo de cómo se ha vuelto parte de la cultura. Julian Sher lo dice, nosotros hemos hecho esto parte de nuestra cultura y tenemos que pelear con la misma intensidad con la que le peleamos a los cárteles mexicanos. Estos hombres son parte de un cártel transnacional que tienen capítulos, es decir, que tienen ramas en distintas partes del mundo y su nombre es una marca registrada que deja millones de dólares en ganancias. Entonces, si los vemos en la televisión, si ya mucha gente tiene la idea de lo que escribió Hunter S. Thompson sobre los Hells Angels, no es nada romántico, son criminales y tenemos que verlos como tal. Veamos a Estados Unidos no como si fueran impolutos, veamos a Estados Unidos como lo que son. Es un Estado que ha fallado en el erradicar a sus organizaciones criminales, en sus políticas públicas en materia de salud, han fallado y utilizan a México como chivo expiatorio para totalmente tapar, socavar las consecuencias de los grupos criminales que ellos regentean, que ellos administran y que a su conveniencia, porque pues vemos que no los han erradicado cuando vienen desde por lo menos Hells Angels, bandidos de finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, en 1960, con los Bloods y los Crips, que son otro tipo de pandillas que no andan en moto, pero que son pandillas urbanas con presencia en todo Estados Unidos, y pandillas y bandas del crimen organizado que viven dentro de la cárcel, la hermandadaria, la Mexican Mafia, vaya, en Estados Unidos está el crimen. No son impolutos, volteemos a ver y seamos muy críticos con ellos, porque lo que están haciendo es un ataque frontal a nosotros de una manera muy velada. Mi querido y admirado Manuel Gallardo, yo reitero, échele un ojo a este gran trabajo en Dominga de Milenio de mi querido Manuel, que se titula así, tal cual, para que usted lo busque. Ahí está, Hells Angels y los cárteles gringos protegidos por la narrativa antidrogas de Estados Unidos. Querido amigo, como siempre, gracias de verdad por compartir tu talento, tus enseñanzas con nosotros. Gracias a ti por permitirme este espacio, gracias a toda la gente que nos escucha y que te comenta. Y bueno, pues te dejo un abrazo muy grande y esperemos que vengan días mejores.